días. Espero que ya nos deje continuar. Bueno, estaba platicándoles entonces que este paso 2 que aparece aquí, que son los parámetros que dice empaquetado, es esto de sumar los parámetros o de unirlos o de binarizarlos. Y luego, ya que se hace ese empaquetado, como ven, aquí dice envío. Aquí en este paso 4 es precisamente donde alguien más debe de intervenir para haber establecido el socket previamente o en ese momento construir el socket para que yo pueda enviar la información, sea recibido, como dicen aquí, extremo servidor. Ven que aquí dice extremo servidor y acá extremo cliente. Esa es una traducción española que he encontrado para Stop y Skeleton, pero en general la literatura sigue llamándolo Stop y Skeleton. Lo recibe, lo desempaqueta, o sea, lo desbinariza, lo separa y lo vuelve a ver otra vez como variables separadas. Ya lo almacena en una variable intermedia aquí donde dice parámetros. Paso 7, ahora sí, en la función que corresponde, hace que se ejecute, que en este caso es la suma. Número 8 es el paso 8. Paso 9, lo regresa y lo almacena en una variable intermedia resultado. Número 10, lo vuelve a empaquetar, lo concatena, lo binariza o lo convierte en flujo de datos. Número 11, lo envía, ya aquí es donde otra vez el proceso de comunicación al estilo de los sockets se vuelve a realizar, se envía en paso 12 y número 13 se recibe, se desempaqueta, se envía como resultado paso 14, aquí en una variable intermedia, y paso 15 llega al programa inicial. Si yo observo esta figura de manera general, ustedes se podrán dar cuenta que es un proceso bastante largo para operaciones sencillas, ¿no? Si yo pensara que esto fuera una película al estilo de como lo hace Netflix, pensaría que sería demasiado procesamiento, demasiados pasos para estar enviando la información. Pero arquitectar de esta manera las operaciones y hacer el mecanismo de comunicación es lo que permite que, como les decía, que el cómputo pueda extenderse, se pueda mover de lugar, pueda yo mantener de manera más fácil el código. Aquí en esta imagen lo que he puesto en amarillo, eso es lo que genera la herramienta RPC. Es decir, nosotros vamos a seguir viendo como programadores la llamada a las funciones. Sí vamos a tener que entender cómo se construyen o se separan esos parámetros y recibimos el resultado, pero la buena noticia es que todo lo que está en amarillo lo hace una herramienta que ya existe en lenguaje C, que se llama RPC. En la época actual, que ya les presenté una vez, el gRPC de Google es el, pues digamos, el actor moderno de RPC que existe al día de hoy, y ese ya también lo revisaremos una vez que hagamos la práctica 3. Pero la noticia es, la herramienta hace la gran mayoría de las operaciones de bajo nivel y yo nada más debo de aprender a conocerla y a utilizarla. ¿Sí? ¿Voy bien hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos bien, profe. Bueno, problemática que resuelven las RPCs. ¿Por qué las inventaron allá por fines de la época de los 90s? Para resolver heterogeneidad de la información. Una variable entera no se declara de la misma manera como ya hemos visto en Java y en C o en Python, o no miden lo mismo. Por ejemplo, un dato de tipo fecha o de tipo date no es igual en un manejador de base de datos que en un lenguaje de programación. Por eso ahí dice que ese es un problema ya resuelto por los XDR. Es el acrónimo de External Data Representation. Ya lo veremos en código qué es un External Data Representation. Problema que sí debe de resolver las RPC, el enlazado y la identificación, es decir, todo este gráfico que les he presentado, cuando yo hablo de compilar el código y enlazarlo, ¿debe de seguirse haciendo en una misma computadora? Sí.
pero pensando que después voy a mover los códigos a otras computadoras, así como ocurre con las apps de Android o de iOS o de la que tú quieras, se compilan, se codifican en un lugar, y una vez que quedan codificadas, compiladas, probadas, son llevadas a la nube, ¿no? A la tienda de apps. Ya no viven en la misma computadora que fueron creadas esas apps. Y esas mismas apps tú las descargas y las instalas en diferentes teléfonos. Nunca es el mismo modelo de teléfono. Digo, puede coincidir que sí, pero siempre van a ser una gama de dispositivos de todo tipo donde se va a instalar ese código. Y por eso ese código tiene que ser distribuido, tiene que tener esa capacidad de que, a ver, fui construido en un dispositivo local, pero pensando que después mis piezas se van a mover y van a vivir en diferentes lugares. Cosa como ocurre con WhatsApp, ¿no? Tú envías, adelante Gerardo. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con las aplicaciones que ya no son, que ya no se pueden descargar en ciertos modelos de celular? ¿Cómo? ¿Otra vez? Es que no escuché. Ah, es que hay aplicaciones que ya no se pueden instalar en cierto modelo de celular. Entonces, ¿cómo sería el proceso ahí? ¿Que ya no se pueden instalar? No, bueno, pues eso ya fue, eh, obviamente, pues avance en los códigos y también decisión comercial, ¿no? Cuando ya un código pues no te permite instalarlo, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Alguien decidió que había una mejor manera de hacer la comunicación, o simplemente por aspecto comercial ya no conviene, hay que ir mejorando el código y ya no conviene tenerlo en un dispositivo que pues es viejo o que es antiguo. O otra razón, pues como ya sabemos, es que puede ser que haya habido un programa que al inicio ocupaba 500K de RAM y al día de hoy necesite 1 GB de RAM, ¿no? Estoy haciendo una exageración, por supuesto, pero para evidenciar el ejemplo. Y eso ya no se puede correr en un equipo viejo y entonces hay que brincar a un equipo más actual, ¿no? Sí, no sé si respondí la pregunta, Gerardo. Sí, profesor. Sí. Entonces, gracias, Gerardo. Entonces, eso es la idea de que sea distribuido. Planteé este escenario de la nube móvil, del código, para explicar esto, ¿no? De que hay un programador de apps móviles que lo hace en su computadora, en su casa, lo compila, lo enlaza, lo prueba en un emulador o incluso en un teléfono. Ya cuando lo tiene listo, lo sube a la tienda de apps, a una nube, pero entonces ese código ya empezó a distribuirse, ¿no? No hizo una copia íntegra de su código, sino algunas cosas que necesitaba las subió a la nube. Eso es lo que hace el proceso de aplicaciones móviles. Y ya de las aplicaciones móviles en la nube, cuando nosotros descargamos esa aplicación, hay funciones que se van a quedar en la nube y hay funciones que van a vivir en nuestro teléfono y van a seguirse comunicando, pues, ya sea con cloud services, con web services, y esos cloud services y esos web services siguen funcionando en sus entrañas, por así decirlo, con estos enfoques distribuidos, ¿sí? Vamos a tener que seguir lidiando con las RPC, con cómo vamos a generar el stop y el skeleton. Eso ya lo va a hacer la herramienta. Vamos a tener que observar ya de manera muy clara cómo ocurre esto de la transparencia y la tolerancia a fallos, ¿sí? Y el problema de dónde está el procedimiento, la función. Recuerden, procedimiento, función, servicio, método son sinónimos. ¿Cómo sé que es el correcto, no? ¿Sí? Ahí dice, la solución en sistemas locales, pues es que es incorporado en el código ejecutable, ¿no? En tiempo de compilación. Mientras yo le doy F9, F2, F10, o le doy simplemente Java C, o le doy GCC, ahí ocurre un enlazado estático, ¿no? Pero cuando ya ocurre, por ejemplo, un enlace dinámico, ese ya es en tiempo de mientras está ya el programa en operación, en ejecución. Un ejemplo muy básico que podemos observar de eso
es cuando tú haces una operación de copiar y pegar texto. En Windows puedes incluso buscar, hay una biblioteca que es muy conocida, que se llaman DDLs, ¿sí? No sé si alguien ha escuchado la extensión de ese archivo. Es un archivo DDL, es un archivo de Dynamic Data Library, ¿no? Una biblioteca de enlace dinámico de datos. Y hace lo mismo que hace un compilador, pero lo hace en tiempo real, ¿no? ¿Sí? Esto lo vamos a ir viendo en detalle en el código conforme vayamos avanzando. Si ahorita suena muy teórico, no se preocupen mucho. Me recuerdan, por favor, esto que estoy mencionando, dónde lo podemos ver ya en el código para que así quede claro, ¿no? Y luego, pues, ¿cómo identifico cómo se llama una función, un procedimiento? Pues por su nombre, ¿no? En el momento en que lo compilo, el compilador asocia una dirección de memoria al nombre de la función y yo ya sé dónde vive. Pero eso es en RAM, en memoria. Cuando yo ya lo llevo a otra computadora, pues obviamente es otro espacio de memoria. Hay que saber dónde vive esa computadora. Hay que saber si esa computadora incluso vive en otra red. Entonces los problemas se van ampliando, pero los beneficios que recibe el usuario, como en el ejemplo que di de las aplicaciones móviles, es inmenso, ¿no? Es decir, alguien hace su código, lo pone a disposición del mundo y después es posible instalarlo en diferentes equipos. ¿Por qué es posible instalarlo en diferentes equipos que tienen diferentes capacidades? Porque fue desarrollado para estar distribuido. Distribuido, recuerden, en este escenario es simplemente que el código, ¿sí? Vive en una parte, en un dispositivo A, y hay otra parte de ese código que vive en un dispositivo B, ¿no? Así vamos a ir generalizando el concepto de distribuido, pero ya sabemos que de manera muy estricta tiene que cumplir con todos los otros parámetros que ya hemos mencionado, ¿no? Transparencia, tolerancia a fallos, robustez, etcétera, ¿no? ¿Sí? Bueno, chicos, como les comenté, hoy tendríamos una sesión muy corta que era nada más de cuestiones teóricas. Voy a continuar con esta parte y el código en la próxima sesión. En esta sesión, pues hasta aquí dejaremos de